¿Sabía usted que desde antes de nacer el ser humano tiene la capacidad de aprender? Por ejemplo, en el seno materno, el feto puede identificar el sonido de algunas palabras, las voces de sus padres y otros ruidos. Un niño aprende un idioma porque conoce el significado de las palabras. ¿Qué tan difícil es un idioma de otro? ¿Se aprenden todos por igual manera? ¿Sabía usted que el español es una de las lenguas más complejas? Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México desarrollan estudios sobre el lenguaje en los bebés. Muy interesante esta investigación, doctora. Ahorita ya nos comentará con más detalle lo que está haciendo. Me llama la atención porque pues, pensamos que el lenguaje de los bebés no pasa de la gugu tata. No. Y va más allá de la gugu tata, ¿no? Como dicen. Claro que sí, sí. Pues muy bien, si quiere, no importa que sea aquí en la barda. Ok. Y además tenemos el logo de fondo de la Facultad de Psicología aquí de la UNAM. A ver, pues platíquenos sobre esta investigación que están haciendo sobre lenguaje con bebés. Bueno, estamos tratando de ver cómo los niños aprenden a hablar antes de que, o sea, qué cosa aprenden antes de que ellos digan las primeras palabras. Pero para poder llegar a eso, tuve que aprender, por ejemplo, pues todos los sonidos que eran de su lengua diferentes de otras lenguas. Tiene que haber aprendido dónde empieza una palabra y dónde termina para poderla aislar como palabra y esa poderla asociar con los estímulos que tiene alrededor suyo. ¿Desde qué etapa que el feto está en el seno materno puede ya empezar a entender palabras? Pues no sé, no entender, sino escuchar. Escucha las voces de las personas que están alrededor y las personas que están hablando alrededor de él y las personas que le hablan a él también. Bueno, porque cuando le hablan, pues se acercan más al vientre, hacen algunas, uno como cuando habla con un bebé le habla a uno de una forma más pausada, hacen algunas mayores énfasis en ciertas cosas. Y el bebé empieza a oír esa información y esa información de alguna forma le empieza a procesar y empieza a distinguir cuáles son los sonidos que pertenecen al habla y cuáles son los sonidos que pertenecen a todo lo demás alrededor, o sea... ¿Esta distinción desde cuándo la empiezan a hacer? ¿A los 3, 4 meses? No, alrededor de los 6, 7 meses de nacido, en el tercer trimestre del embarazo, empiezan ellos a escuchar. Y en escuchar empiezan ellos lo que nosotros llamamos a procesar. Y el procesamiento no sabemos muy bien cómo se hace, pero sí sabemos que los niños pueden empezar a distinguir, por ejemplo, sonidos del habla de una persona, de sonidos de un carro que pasó, de alguien que tiró algo, o de lo que está atrás, por ejemplo, de nosotros, que se está escuchando otras cosas. La persona puede enfocarse al habla de la persona que está hablando y bloquear lo que está alrededor. Eso lo empiezan a hacer los bebés desde muy pequeños. Estamos trabajando ahorita con bebés muy pequeños, desde los 9 meses hasta los 36 meses, para estudiar cómo los bebés aprenden a hablar. Lo interesante es que tradicionalmente el lenguaje se estudiaba a partir de que los bebés empezaban a hablar, pero se sabe que ahora se estudia que los niños empiezan a tener estimulación auditiva y empiezan a escuchar su lenguaje desde que están en el vientre materno. Y en el vientre materno, alrededor del tercer trimestre de embarazo, los bebés están escuchando ya la voz de la madre, la voz del padre, escuchan su lenguaje y cuando nacen empiezan ya a distinguir la voz de la madre de otras mujeres, su lenguaje de otros lenguajes. Entonces, ya el que el niño empiece a hablar, eso quiere decir que ya aprendió muchísimo sobre su lengua, ¿no? Por ejemplo, en el español, nosotros tenemos una gran variabilidad de información en la terminación de cada una de las palabras. Entonces, y en otras lenguas, como en el inglés, por ejemplo, en la terminación del pasado únicamente utilizan, por ejemplo, 20, en su mayoría la terminación ed. Nosotros tenemos 50 diferentes formas de una terminación de un verbo, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un porcentaje alto de palabras en el inglés están acentuadas al principio de una palabra. Entonces el bebé empieza a usar eso para separar una palabra de la otra. En español, de las cosas que hemos estado estudiando nosotros es, bueno, el bebé se fija en la primera parte de la palabra porque es donde hay más acentuación, por ejemplo, como en el inglés, o se fija al final de la palabra porque en nuestra lengua hay una gran cantidad de información al final de la palabra.
pues sin duda una investigación muy interesante, porque a veces pensamos, porque el bebé simple y sencillamente no habla, pensamos que no entiende, ¿no? Y pues no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada contrario, que ver. pues obviamente a lo que usted nos está comentando. Sí, ya cuando el niño llegó a decir la primera palabra, aprendió una gran cantidad de cosas, de información que está dentro de su lengua, que le permite entonces empezar a producir las palabras. Pues muy buen mensaje, hay que hablarles y darles mucho amor a los bebés, a los niños. Claro, interactuar con ellos, sí. Muchas gracias, muy amable. Gracias.